Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este quinto programa ya de Educando con Amor y Neurociencia. Y hoy tenemos un tema poderosísimo. Y vamos a empezar con esta reflexión que quiero compartir contigo. ¿Qué hubiera cambiado en tu vida si tú hubieras descubierto tu talento en tus primeros 10 años de vida? ¿Crees que algo hubiera cambiado? ¿Hubieras seguido en lo mismo? ¿Estarías en el lugar correcto? ¿Qué hubiera cambiado? Bueno, reflexiónalo y ahora dime, ¿qué cambiaría o cómo afectaría la vida adulta de tu hijo si él supiera e identificara antes de los 10 años su talento? Y dime si estás ya ayudándolo a identificar este talento.
¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues hoy en el programa vamos a estar tratando de cómo podemos ayudar a nuestro hijo a identificar su talento y nosotros como padres o madres, ¿qué podemos hacer cuando ya sabemos cuál es el talento de nuestro hijo? Y bueno, vamos a iniciar diferenciando entre el talento y la habilidad, porque son cosas diferentes. Sin embargo, van vinculadas, pero son diferentes. Y también plantearte esta pregunta, ¿el talento se hace o nace? ¿Nace o se hace el talento? Bueno, vamos a ir resolviendo poco a poco durante el programa estas preguntas. Y bueno, vamos a empezar diferenciando lo que es el talento. El talento es una predisposición natural que ya todos traemos de nacimiento. ¿Qué influye para que nosotros tengamos cierto talento? Bueno, puede ser la genética, puede ser algo innato, ya dentro de los genes vienen ciertas predisposiciones naturales en nuestro ser, en nuestro ADN, para los dones o dotes que traemos ya de manera natural. Cuando nosotros tenemos un talento, tenemos ciertas habilidades que se nos dan muy fácilmente, más fácil que a otras personas. Y ya de ahí podemos empezar a identificar cuál es nuestro talento. ¿Qué es eso que puedes hacer muy fácilmente y que a los otros les cuesta quizás más trabajo que a ti? Y ahora, ¿qué disfrutas hacer? Pero además lo haces y lo haces fácil. Eso es otra observación que tenemos que hacer para saber cuál es nuestro talento o cuál es el talento de tu hijo. Ahora, ¿qué es una habilidad? Bueno, pues una habilidad es aquello que has practicado, que has hecho repetidas veces y que de acuerdo a esta repetición y a esta constancia de estarlo haciendo, se hicieron nuevos cableados neuronales en tu cerebro y desarrollaste esta habilidad hasta llegar a ser quizás un talento. Es decir, no es una predisposición natural porque te costó mucho trabajo llegar a ello. Tuviste que practicar muchas veces durante largo tiempo, tuviste que aplicar mucho esfuerzo, pero al final lograste desarrollar esa habilidad hasta el grado de poderse convertir en un talento. Pero eso, la habilidad se desarrolla con la práctica, mientras que el talento ya es una habilidad innata en ti que ya la puedes practicar y desarrollar mucho mejor que otras personas de tu misma edad o de la edad de tu hijo. Esa es la gran diferencia entre el talento y la habilidad. Que una habilidad se pueda convertir en un talento, sí, cuando has practicado y has repetido de manera constante, esta habilidad sí puede llegar a crearse un talento. Pero ¿qué pasa dentro de nuestro cerebro para que esa habilidad se convierta en un talento? Ya en algún programa les hablé sobre la mielina, que es la parte que recubre los axones de las neuronas. Ahora, entre más gruesa sea esa mielina, mejor o más rápido van a pasar las señales de una neurona a otra. Entonces, cuando tú estás practicando una habilidad de manera constante, cuando lo estás desarrollando, lo estás haciendo ya una tarea automática, de tal manera que esa mielina que ha cubierto el axón de tus neuronas o de tus redes neuronales se ha engrosado, que ha hecho que la señal o que esa habilidad se esté dando mucho más fácil y con mucho mayor rapidez, de tal manera que en algún momento podría convertirse en un talento. Ahora, si tú ya sabes cuál es tu talento y esa predisposición natural, o ya sabes cuál es el talento o esa predisposición natural de tu hijo, lo que hay que hacer es entrenarlo. Me vas a decir, ¿cómo entrenarlo si él ya tiene la habilidad? Bueno, si tiene el talento, tiene la facilidad de hacer esa tarea, pero también requerirá de un entrenamiento, de clases extras, de apoyo de tu parte. Por ejemplo, Mozart, vamos a poner el ejemplo de Mozart. Mozart fue un músico que a los 3 años ya tocaba instrumentos. A los 5 años ya componía música.
Su papá identificó ese talento. Fíjate, un niño de 3 años regularmente no toca un instrumento con la habilidad que lo hacía Mozart. Mucho menos a los 5 años componía ya música. Sin embargo, su papá, que era músico, identificó el talento de Mozart y en esta corta edad lo empezó a entrenar, empezó a practicar, lo empezó a desarrollar en una disciplina para que al final él fuera un genio en la música. ¿Te das cuenta? Ahí ya es un talento porque es una habilidad innata que no cualquier persona puede tener a la edad en la que él ya producía la música, lo cual le dio al papá esta señal de que su hijo tenía el talento, lo disciplinó, lo practicó, le dio clases, lo involucró en contextos de música y eso lo llevó a ser un genio. ¿Te das cuenta? Cómo nosotros, cuando ya tenemos ciertas características e identificado el talento de nuestros hijos, nos corresponde que darle oportunidades, abrirle el panorama, llevarlo a clases extras o con un club que por ahí cerca de casa donde estén desarrollando cierta actividad que además para él es agradable. Y eso nos va a ayudar a que él pueda ser un genio y pueda dar su aportación a la humanidad. Pero ¿por qué hay tan pocos genios y por qué hay tan pocas personas que dan estas virtudes a la humanidad? Porque pocas veces hemos descubierto realmente cuál es nuestro talento. Pocas veces sabemos qué es eso que nos gusta hacer. Nos cuesta mucho trabajo reflexionarlo, nos cuesta mucho trabajo sentarnos y saber realmente qué es lo que hacemos con facilidad, lo que apreciamos hacer y que podemos hacer muchas horas sin aburrirnos. Ahora, el talento, ¿a qué edad puedo identificar el talento de mi hijo? El talento, según la neurociencia, se puede identificar entre los 2 y los 10 años de edad. Por ejemplo, entre los 2 y los 5 años de edad, los niños muestran pasión por hacer ciertas actividades. ¿Qué es la pasión? Bueno, pues el gusto por hacer, lo quieren hacer durante mucho tiempo y quieren saber todo lo que tenga que ver con eso. Pero entre los 6 y los 10 años, ellos quieren profundizar, quieren investigar, ya saben leer, ya tienen mayor habilidad y funciones cognitivas para poder involucrarse de manera profunda en eso que les está apasionando. Entonces, cuando tú observes esto entre tu hijo de 2 a 5 años, ¿qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que se sienta hacer? Y aunque tú le digas, ya vamos a comer, él no se quiere levantar porque está emocionadísimo haciéndolo. Uh-huh. Y entre los 6 y los 10 años de edad, ¿qué es lo que, además de que tú ya veniste observando entre los 2 y los 5 años, ahora entre los 6 y los 10 años quiere investigar, quiere profundizar en el tema, quiere que le compres libros, cuentos, quiere ver en la televisión, quiere de todo lo que tenga que ver con eso, él lo quiere saber, lo quiere ver y lo quiere conocer. Ahí es donde ya estás ante un niño talentoso y que si tiene tu apoyo y tu dirección y tu guía, seguramente llegará a ser un genio en eso que le apasiona. Ahora, ¿por qué entre los 2 y los 10 años? Cuando pudiéramos decir, pues a los 2 años, porque a los 2 años el niño ya empieza a hacer empieza a tener ciertos signos, ya nos empieza a dar ciertas alertas de qué es lo que le gusta hacer. Pero ¿por qué esperarnos hasta los 10 años? Bueno, vamos a analizar el caso de Einstein, por ejemplo. Einstein fue un niño que hasta los 9 años de edad logró hablar eh, con secuencia, logró hablar de una manera fluida. Antes de los 9 años, Einstein no hablaba de manera fluida, de tal manera que sus profesores lo catalogaban como un niño con retraso mental porque no tenía esta habilidad de hablar de manera fluida. Sin embargo, en su casa, desde los 4 y 5 años, su mamá observó que le encantaba jugar con los cubos, que le encantaban los juegos que lo pusieran a retar su mentalidad, que cuando tuvo ya un poco más de habilidad le gustaban las ecuaciones, el razonamiento. Sin embargo, hasta los 9 años fue que habló de manera fluida, por lo cual eso nos da un parámetro de cómo hay ciertas habilidades que nuestros hijos siempre
pueden empezar a mostrar desde los 2 años, aunque habrá otras habilidades que nos puedan decir que tal vez no sea tan inteligente porque hay cierta habilidad que no la está desarrollando óptimamente. Muchos años, muchas décadas, si no es que muchos siglos, se pensó que la inteligencia se calificaba solamente por la dominación de las matemáticas y del español. Si un niño no era hábil en matemáticas o si no era hábil en el español, se decía que el niño no era inteligente. Sin embargo, después de muchos años, en las últimas décadas, Howard Gardner desarrolló la teoría de las inteligencias múltiples. ¿Y qué es la teoría de las inteligencias múltiples? La teoría de las inteligencias múltiples es que todos tenemos 8 inteligencias, todos los seres humanos tenemos 8 inteligencias que ahorita las vamos a ir analizando. Pero solo hay una que es dominante, que es ahí donde puede estar encajando nuestro talento. Entonces, ya no es inteligente el que solo sabe matemáticas, o no es inteligente el que solo sabe español, o no es inteligente el que tiene mucha habilidad para la música, sino que dentro de nuestro ser, dentro de nuestras redes neuronales, existen una variabilidad de inteligencias, en este caso que nos comparte Howard Gardner son 8, pero solamente una inteligencia va a ser la predominante, y seguramente ahí es donde está tu talento. ¿Y cuáles son estas 8 inteligencias que todos tenemos? Bueno, la primera inteligencia que te quiero compartir es la inteligencia verbal lingüística. ¿Y cómo puedes identificar que tu hijo tiene esta inteligencia predominante? Vuelvo a repetir, todos tenemos las 8 inteligencias, todos tenemos las 8 inteligencias, pero una debe predominar y es ahí donde tienes que observar. Y por ejemplo, esta inteligencia verbal lingüística se caracteriza porque a los niños les encanta la lectura, la escritura, la poesía, memorizan muy fácilmente textos. Esas son las habilidades, como este gusto por la palabra, por la letra, por el texto, la escritura. Ahí es donde podemos identificar que nuestro niño puede estar teniendo esta inteligencia verbal lingüística como una inteligencia predominante. La va a tener, no sabemos si como predominante, pero la va a tener. La segunda inteligencia es la lógico-matemática, donde a los niños les encantan los acertijos, los juegos de razonamiento, los retos matemáticos, todo lo que tenga que ver con disciplina, con orden. Todo esto nos está dando indicios de que nuestro hijo puede estar teniendo la inteligencia lógico-matemático como su inteligencia predominante. La siguiente inteligencia que vamos a analizar es la inteligencia musical. Esta inteligencia musical es aquella donde a nuestro hijo le gusta aprender con música, ¿no? Ya tenemos la tradicional canción de las tablas matemáticas. Bueno, es una forma de aprender las tablas matemáticas, pero hay quien no nada más aprende las tablas, sino quisiera tener toda la teoría y todas las materias convertidas en música, le gusta imitar sonidos, además es muy hábil para reconocer cualquier sonido, de repente tú no identificas sonidos y él ya te puede decir, mamá, hay un pajarito, mamá, está sonando un auto, mamá, la lavadora. ¿Por qué? Porque se guía a través de su oído. Entonces, esa puede ser su inteligencia predominante. Luego tenemos la inteligencia visual espacial. Para esta inteligencia podemos observar que a nuestros hijos les encanta dibujar. Cuando toman sus notas, las toman con muchísimos colores, le ponen letras de todos los colores, son muy visuales, se paran con líneas. Además, se ubican muy fácilmente en el espacio o les puedes dar un mapa y ubican fácilmente la geografía. ¿Sí? Ellos tienen muchas habilidades en este sentido. Ahora, la otra inteligencia que podemos identificar es la inteligencia corporal kinestésica. Kinestésica, y miren, le escribí mal, bueno, es kinestésica, donde a los niños les encanta aprender con movimiento. Les gusta bailar, les gusta hacer deporte, les gusta tocar, jugar con plastilina, hacer manualidades. Eso es lo que más gozan, ese es su placer, moverse, tocar.
Y ahí podemos identificar a los niños con esta habilidad o con esta inteligencia predominante. Repito nuevamente, todos tenemos las 8 inteligencias, pero solo una va a ser la predominante y es ahí donde te va a tocar observar muy bien cuál es la habilidad o esa característica que tu hijo aprecia, valora, la puede hacer durante mucho tiempo y no se cansa. Ahora tenemos la inteligencia interpersonal. A él le encanta leer las emociones de los demás, le emociona resolver conflictos, le emociona trabajar siempre en equipo, le encanta organizar reuniones, fiestas, trabajos en equipo. Y esa es la característica de los niños que tienen como la parte predominante de la inteligencia interpersonal. La otra inteligencia es la inteligencia intrapersonal. La otra fue este es intra, es decir, hacia adentro. Es muy reflexivo, le encanta identificar sus emociones, anotarlas, hacer un diario, trabajar de manera individual, es muy autónomo. Y estos son los niños que tienen como predominante la inteligencia intrapersonal. Y la última inteligencia es la inteligencia naturalista. La inteligencia naturalista se caracteriza porque a este tipo de niños o personas, porque puedes estarte identificando tú también, les encanta y les interesan los animales, las plantas, clasificar piedritas, clasificar hojitas de los árboles, que las ramitas, que contar los árboles y las frutas que existen en un jardín. Ellos aprecian mucho la naturaleza, son muy ecológicos y esas son características que podemos observar en un niño con esta inteligencia naturalista predominante. Entonces, ¿cómo o qué tienes que observar para poder identificar cuál es la inteligencia predominante de tu hijo o cuál es el talento de tu hijo? Hay 3 características que tú puedes observar, mamá. Atracción natural, es decir, nadie le ha pedido que lo haga y él lo hace porque a él le atrae hacer esa actividad, esa pintura, ese limpiar el jardín, ese cuidar a la mascota, ese escribir en todo papel o en todo lugar donde se encuentra. Le encanta esta parte de la pasión de ir por esa parte natural. Nadie lo fuerza a hacerlo, él solito lo hace. Persistencia sin esfuerzo. Es decir, le gusta ir superando y cada vez cubriendo más retos de esta misma actividad. No es esfuerzo porque se le da de manera natural, lo hace con gusto y además progresa rápidamente. Es decir, este talento lo puede estar desarrollando en una manera más elevada que cualquiera de sus compañeros o de los niños de su edad. Estas son 3 características claves y muy importantes que tú debes de tomar en cuenta para poder decir que tu hijo es talentoso en algo. ¿Qué hace de manera natural? Sin que nadie lo fuerce ni nada. Él solito va y lo hace. Además, es persistente. Le gusta hacerlo durante mucho tiempo. Y progresa rápidamente en esa misma actividad, sin tomar una clase especial o con clase especial también, obviamente lo hará más rápido, pero él mismo se va retando y va asumiendo este reto, este desafío y lo hace de manera rápida, a comparación de otros niños de su misma edad. Ahora, ya sabes cuál es el talento, porque ya observaste su atracción natural, su persistencia al esfuerzo y su progreso rápido. Ya sabes cuál es su talento. Ahora, ¿qué te toca hacer a ti? Bueno, tienes que validar y nombrar su talento. Ya lo identificaste, ahora le tienes que decir a él que te has dado cuenta que le gusta mucho dibujar, que le gusta mucho marcar los mapas, ¿no? Estamos hablando aquí de una inteligencia predominante visual espacial. Ya le estás diciendo que ya te diste cuenta que le gusta ocupar muchos colores, hacer muchos gráficos. Entonces, tú tienes que nombrarle y validar para él su talento, porque lo estás ayudando a identificar hacia dónde van a ir este caminito que él va a ir marcando hasta su edad adulta. Le tienes que ofrecer oportunidades. Oye, ¿te gusta dibujar? ¿Te gusta pintar? ¿Te gusta ocupar colores?
¿qué te parece si vamos a una clasecita de esta? ¿O qué te parece si compramos estas acuarelitas y pintamos por la tarde, hacemos dibujitos, hacemos mapas, hacemos el tesoro del pirata, no sé? Tú tienes que brindarle estas oportunidades y siempre reconocer esos pequeños esfuerzos o logros que él va teniendo de acuerdo con esta actividad que él eligió. Por ejemplo, pintar. Bueno, hoy pintó con acuarelas, pero el primer día pues se le chorrearon las acuarelas porque no supo calcular el agüita que le tenía que poner a la acuarela. Segundo intento, ya lo hiciste mejor, ya calculaste el agua, perfecto, vas evolucionando muy bien. Acuérdate, les platiqué, no me acuerdo si en la clase o en el tema que vimos de los berrinches, donde no debemos apreciar al niño. O sea, no le tenemos que decir al niño, eres el mejor pintor del mundo, porque el día que él no queda satisfecho con su trabajo, dice, empieza a dudar de sus habilidades. O sea, mi mamá me dijo que era el mejor pintor del mundo y este cuadro definitivamente creo que me quedó muy mal. Entonces el niño empieza a dudar de su talento, empieza a dudar de su habilidad. Si tú reconoces el trabajo en sí que está haciendo, oye, estos colores que ocupaste en esta pintura están increíbles. Oye, ahora con esta mezcla de colores que hiciste en este dibujo, te está quedando mucho mejor. Siempre apreciar el objeto, la tarea, la actividad y no dar etiquetas, porque a veces cuando el niño se pone la etiqueta del mejor, del más inteligente, del yo todo lo puedo y algo falla, entonces empezamos a dudar. Parte de fallar es parte del aprendizaje. Entonces, todos tenemos por qué fallar, todos nos podemos equivocar, pero no quiere decir que por eso ya no somos buenos en algo. Estamos en el camino de aprender y por eso tenemos que equivocarnos. La mente nos juega en contra, sí es cierto. Muchas veces decimos, yo no soy bueno para esto, yo no soy bueno para aquello, creí que iba a ser un talento para cierta actividad, pues y me equivoqué, así es que no soy tan bueno. Pero el poder no está en, en que identifiquemos, fíjense, el poder está en que cuando la mente nos está hablando negativamente, nosotros no hagamos caso de ello, sino que transformemos eso. Si la mente me está diciendo, no soy talentoso, ya fracasé, híjole, me equivoqué, qué malo soy, la mente eso no lo va a estar diciendo, porque por naturaleza el cerebro humano nos lleva hacia el lado negativo. Pero el verdadero poder que debe de tener el ser humano es dominar aquello que la mente le dice y no creerlo todo. O decirle a la mente que eso no es verdad y que nosotros mandamos en ese momento. Ese es el verdadero poder. Entonces, quiero decirte que cuando tú ya validaste y nombraste el talento de tu hijo y le empiezas a ofrecer oportunidades y a reconocer sus esfuerzos, entonces tu hijo está en el camino de ser un genio, de dar una aportación a la humanidad con ese talento que él descubrió. Ahora, ¿por qué es tan importante descubrir el talento? Tenemos que cuando el niño llega a la parte donde tiene que elegir una carrera, muchas veces está perdido. De por sí, a los 18 años, más o menos, que es la edad en donde empezamos a decidir hacia dónde va nuestro camino, nuestra parte prefrontal todavía no está madura. Nuestra parte del córtex, que es el que toma las decisiones, que es el que planea, que es el lógico, el que razona, no se termina de madurar hasta aproximadamente los 30 años, imagínate. Ahora, si nosotros no tenemos esta guía de qué es lo que me gusta hacer, de qué es para lo que yo tengo un talento, una habilidad, qué es lo que disfruto hacer, pues nuestra mente a los 18 años o a los 17, cuando tenemos que tomar la decisión de una carrera, está pero perdidísima. Y de ahí viene la deserción escolar. Bueno, también se presenta en los otros niveles, pero cuando ya estamos en una carrera y descubrimos que la carrera no me gusta, no era lo que yo esperaba, no soy hábil, saco malas calificaciones, me cuesta mucho trabajo concentrarme en la carrera, es porque no he descubierto qué es lo que realmente me gusta. Y entonces es ahí donde o terminamos de estudiar porque mi papá me insiste,
o tomé esta carrera porque no supe cuál y mi papá me dijo, pues, o mi papá o mi mamá me dijeron, pues esta, o estudia lo mismo que yo, porque yo estaba totalmente desorientado. No soy feliz en lo que hago, no desarrollo la habilidad que tengo que desarrollar en lo que hago y no doy mi aportación y mi servicio a la humanidad porque lo que hago lo estoy haciendo sin disfrutarlo. Entonces, por eso se hace tan importante que tu hijo pueda identificar, al menos antes de los 18 años, cuál es su talento. Pero para eso tú le tienes que abrir una gama de oportunidades. Déjalo jugar, déjalo que experimente, que vaya de una actividad a otra, que vaya de un juego a otro, que conviva, que conozca museos, que juegue con la computadora, para que él pueda descubrir cuál es ese verdadero talento que tiene y qué es eso que le encanta hacer, que disfruta hacer y que nadie le tiene que imponer porque él solito va y lo hace y además lo disfruta. Esa es la gran importancia. Ahora, cuando mi hijo no ha identificado su talento, supongamos que ya tu hijo tiene 12 años, 15 años y todavía ni tú ni él saben cómo para dónde, empieza haciéndole estas preguntas. Primero, obsérvalo. Primero empieza a observarlo. ¿Qué te hace sentir feliz? ¿Qué te hace sentir feliz? ¿Qué podrías estar haciendo todo el día sin que te cansaras? ¿Y qué haces bien sin esfuerzo? ¿O qué haces mejor que tus compañeros y además no te toma mucho esfuerzo? Cuando tu hijo se empiece a observar, obviamente le vas a plantear las preguntas y quizás no tenga la respuesta en ese momento. Es muy probable que no encuentre la respuesta, pero el hecho de que tú ya le estés planteando estas preguntas va a hacer que él se empiece a observar y que empiece a encontrar las respuestas poco a poco. Entonces, si es posible que vayas anotando estas preguntas porque son básicas, por favor, anótalas. Y ve observando, ayúdalo, obsérvalo, pero también plantéale estas preguntas. ¿Qué te hace sentir feliz? ¿Qué podrías hacer todo el día sin cansarte? ¿Y qué haces bien sin hacer realmente un esfuerzo enorme, ¿no? Obviamente sabemos que todo merece un esfuerzo, pero hay chicos que hacen las cosas tan fáciles como dibujar cómics, por ejemplo, donde los demás niños apenas si podemos dibujar un muñequito de esos de alambre, ¿no? Con palitos, y ellos ya están creando una super obra de cómics y lo hacen con una facilidad enorme. Entonces, quiero decirles, todos tenemos un talento o más de un talento, pero nos cuesta mucho identificarlo porque desde que fuimos pequeños nadie nos enseñó o nadie nos dijo que somos buenos para algo. Al contrario, guardamos en nuestra memoria muchas cosas para las cuales nos dijeron que no éramos buenos. Lejos de poder identificar para qué sí soy bueno, es más fácil a veces identificar para qué no soy bueno. Entonces, este ejercicio que puedes empezar a hacer con tu hijo desde los 2 años, tú observando, cuando ya va siendo más grandecito, planteándole diferentes actividades, planteándole diferentes oportunidades de investigar, de ver, de jugar, de ir al parque, de pintar un día, de bailar otro día, de cantar otro, de recortar otro, de colorear, de manipular, de hacer esculturas, de jugar con la tierra, de brincar, de armar rompecabezas. Hay un sinfín de actividades que tu hijo puede hacer y en ese sinfín de actividades tienes que estar tú para identificar, primero, qué es lo que le gustó hacer realmente, qué fue lo que hizo durante mucho tiempo y además lo hizo sin esfuerzo. Ahí está la clave. Y bueno, pues quiero contarte una pequeña anécdota, porque también es bien importante que a veces la mamá se da cuenta del talento, el maestro se da cuenta del talento, pero el alumno o el hijo no sabe cuál es su talento. Por eso es bien importante que tú valides y hables con tu hijo cuando ya identificaste su talento para que le enseñes que sí tiene un talento y cómo lo puede empezar a identificar. Y mira, esta historia que te voy a compartir es la historia de una bailarina. Una bailarina donde su mamá desde muy pequeñita la llevaba al ballet. A ella le encantaba el ballet. Era buenísima para el ballet. Así es que
ella podía estar 2, 3 horas y no se quería ir de la clase y la mamá pues se la tenía que llevar, pero la niña hubiese querido estar mucho más tiempo. La profesora identifica su talento, dice es muy buena para su edad y le dice a su mami, vamos a inscribir a la nena a un casting, donde van a seleccionar a una bailarina para presentarse en una obra. Y entonces la mamá muy emocionada dice, sí, claro que sí. La niña mucho más feliz todavía dijo, entonces tenemos que practicar en vez de 2 horas, 3 horas, maestra. Y la maestra le dijo, sí, y la niña encantada, practicando, practicando, practicando. Llegó el momento del casting. La mamá iba muy confiada, la profesora también, ella encantada porque era lo que le gustaba, la niña, y hace su presentación. Los jueces que estaban ahí, uno de los jueces que estaba evaluando el casting, le dice, ay niña, creo que nunca vas a ser buena para el baile. La niña se baja del escenario muy triste, creyendo fervientemente lo que ese juez le dijo, que nunca iba a ser buena para el baile. De tal manera que llegó a su casa, lloró amargamente, se encerró en su cuarto y se convenció de que nunca iba a ser buena para el baile. Así que abandonó su pasión, porque ese juez le dijo que ella nunca iba a ser buena para el baile. Se dedicó a otras cosas, llegó a su edad adulta, se volvió vendedora, en fin. Y de repente ve en el periódico anunciado una obra de teatro que era a la que ella aspiraba a participar. Y se dio cuenta que además uno de los participantes era ese juez que le dijo que nunca iba a ser buena para el baile. Y sintió mucha curiosidad y asistió a esta obra de teatro, a esta danza que se iba a presentar. Estuvo de espectadora durante toda la función y cuando terminó la función decidió acercarse con este juez que era el que le había dicho que nunca iba a ser buena para el baile. Y le pidió su autógrafo y le dijo, señor, seguramente usted no se acuerda de mí, pero hace muchos años yo vine a hacer un casting y usted me dijo que nunca iba a ser buena para el baile. Y el juez le dice, ¿de verdad yo te dije eso? Y dice, sí, usted me dijo, ah, sí, 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 es que eso se lo decía a todas las chicas. ¿Te das cuenta el impacto? O sea, él era una frase hecha de él para todo el mundo que participaba en un casting. Y ella, por no confiar en su talento, por no reconocerse talentosa para el baile, creyó en lo que esa persona le dijo y cambió radicalmente su vida. De haber sido una gran artista, de estar participando en funciones magistrales, se dedicó a la venta, algo que no gozaba, algo que no disfrutaba. Entonces, es muy importante que tu hijo identifique y se sepa bueno y que se esfuerce, que tenga disciplina para llegar a ser un genio y para llegar a desarrollar esa habilidad y ese talento que tiene de manera innata y que lo va a llevar a ser una gran persona, o alguien que va a aportar al mundo, que va a aportar a la humanidad. Eso es lo que hacen los grandes científicos, los grandes bailarines, los grandes artistas, los grandes poetas, los grandes escritores. Creen y conocen su talento. Así es que, por favor, encárgate de que tu hijo conozca, valide y desarrolle ese talento que se le ha dado de manera natural. Y pues de paso, si tú no has identificado tu talento y si consideras que también tienes que hacer ciertas actividades para identificarlo, pues adelante, aún estás a tiempo, nunca es tarde. Y bueno, pues vamos a terminar con esto, es nuestra charla del día de hoy. Espero que te haya ayudado, espero que de verdad cambie al menos un poquito tu vida y la de tu hijo, porque cuando conoces el cerebro, todo cambia. Y te espero la próxima semana. Recuerda, yo soy la neuroeducadora Patti Navarro. Estamos aquí todos los viernes a las 11 de la mañana con temazos para mamitas que podrán hacer un gran cambio en tu vida, pero también en la vida de tu hijo. Así es que no te pierdas cada programa que yo te regalo en este espacio.
Y la próxima semana tenemos el tema de nutrientes para un cerebro saludable. Sé que muchas veces hemos hablado de nutrición, qué debemos comer, qué no debemos comer, pero en esta charla que vamos a tener la próxima semana, vamos a hablar de nutrimentos específicos como el zinc, el calcio, las proteínas, que debemos proporcionarle a nuestro cuerpo porque son indispensables para que funcione bien todo lo que se tiene que conectar en este cerebrito. Así es que te espero la próxima semana en Educando con Amor y Neurociencia. Yo soy Pati Navarro, neuroeducadora, y nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarme, a todos los que estuvieron aquí, por sus corazones, por sus likes. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Gracias, Tania. Gracias, Iram. Gracias, Onyx. Gracias, Kike y todos los que estuvieron aquí conmigo. Muchas gracias. Bye, bye.